Hola lobos grises, bienvenidos. En el video anterior hiciste un repaso del corte 1 acerca de la relación entre el ser humano y la filosofía. Es momento de entrar con mayor profundidad en ella. En este video aprenderás a identificar las problemáticas propias de la metafísica y la ontología. No olvides tomar apuntes de lo que consideres más importante para tu estudio. Empezamos este segundo corte acercándonos a la que es, sin duda, la más polémica y controversial disciplina de la filosofía. Si ya de por sí mencionábamos junto con Jaspers que la filosofía no es un saber unánime en general, cuando retomamos a la metafísica, esto se vuelve una disconformidad radical. Mientras algunos filósofos la consideran saber fundamental de todo el conocimiento humano al que podemos aspirar, otros simplemente la descartan por considerarla mera fantasía, y algunos más ven en ella una tierra prometida de la sabiduría a la que el hombre no puede acceder y que por lo tanto debe dejarla a un lado. Un ejemplo de esto es la forma en la que Jean Grondin, un filósofo canadiense, comienza su obra Introducción a la Metafísica, publicada por Editorial Herder. Empieza con una serie de citas a grandes pensadores, son el epígrafe de su texto y nos darán luz para su reflexión. Hay una ciencia que trata del ser en cuanto ser. Aristóteles. La filosofía es como un árbol cuyas raíces son la metafísica, el tronco la física y las ramas que salen de este tronco son todas las demás ciencias que se reducen a tres principales, a saber, medicina, mecánica y moral. René Descartes. La metafísica es sin duda el más difícil de los conocimientos humanos, solo que nadie ha escrito nunca una. Immanuel Kant. Un pueblo sin metafísica es como un templo sin Sancta Sanctorum. Hegel. La metafísica pertenece a la naturaleza del hombre. No es ni una disciplina de la filosofía académica ni el ámbito de ocurrencias arbitrarias. La metafísica es el acontecimiento fundamental de nuestro ser. Es nuestro ser mismo. Martin Heidegger. Pero de lo que se trata en este semestre es de conocer cuáles son los problemas de la metafísica y algunas de las propuestas de respuesta ofrecidas. Eso sí, recuerda que el objetivo es que tú lleves tu propia reflexión, no que simplemente memorices el pensamiento de otros filósofos. Exploremos, pues, algunas de estas preguntas y respuestas para tratar de definir y caracterizar a grandes rasgos qué es la metafísica. Hagamos primero un descarte. ¿Qué no es la metafísica? La metafísica no es, como muchas personas opinan, diversas ciencias vinculadas con fantasías religiosas o esotéricas, en el sentido, por ejemplo, de formas de atraer abundancia mediante el pensamiento, o de la existencia de energías o vibras positivas y negativas, o de cosas sobrenaturales. Tampoco es un conocimiento meramente abstracto, aburrido y sesudo, inaccesible más que para unos cuantos. Una vez dicho qué cosa no es la metafísica, planteemos una propuesta de qué sí podemos entender por metafísica. Seguiremos el camino de Grondin en esta tarea, ya que por la premura del tiempo, este autor nos permite plantear una definición suficientemente concreta a la vez que expone los hitos en sus planteamientos a lo largo de la historia. La metafísica es la corriente de fondo del pensamiento occidental que se pregunta por lo que es decir, por lo que existe en tanto que existe.
Dicho de otra forma, se pregunta por el ser y por las causas de ese ser, o sea, de lo que existe. Es una corriente de fondo porque aun cuando muchos filósofos la nieguen, se encuentra presente en todo planteamiento acerca de la realidad o de las formas de comprender la realidad. No importa si es de su interés examinar esa pregunta o no, todo lo que se diga sobre la realidad tiene en el fondo una propuesta metafísica. Es occidental porque la pregunta nace y se propaga entre los griegos que buscan respuestas racionales a ella y no solo de manera mística o poética como otras civilizaciones. Desde entonces se expandió por todo el mundo occidental. La pregunta por lo que es, como ya habíamos dicho, lo que existe. ¿Por qué existe lo existente? Esto nos lleva a sus derivadas, cuál es o cuáles son las causas de la existencia de lo que existe y para qué existe lo existente. A partir de este intento de definición, podemos caracterizar a la metafísica como una búsqueda racional de lo trascendente, precisamente porque el prefijo meta, más allá, nos invita a ir más allá de las respuestas particulares. A la metafísica no le interesa la causa particular de la existencia de una galaxia, de un planeta, una estrella, un árbol, un animal o un ser humano, sino una respuesta mucho más fundamental, más universal. Observa de la definición anterior que no estamos hablando acerca de los entes naturales ni de la existencia de energías misteriosas. Tampoco es algo realmente abstracto. De hecho, es quizá la pregunta más concreta. ¿Por qué existe lo que existe? Emplea la razón en tanto no es simplemente mística, poética o literatura. Es una pregunta presente desde la más temprana edad hasta la muerte. Tanto un niño como un anciano pueden preguntarse a sí mismos y a otros sobre la existencia de lo que es. Toda filosofía se plantea que algo de lo que existe es lo más fundamental. Para algunos puede ser la naturaleza, como para Spinoza. Para otros, Dios, como Tomás de Aquino. Algunos dirán que el lenguaje, otros que la historia, etc. Al sostener esto, son por lo tanto metafísicas. La metafísica es ante todo la búsqueda de una respuesta racional acerca de lo que existe. Y nosotros existimos, además de ser una actitud de asombro. Grondin dice que el ser nos mueve y conmueve. Precisamente es el asombro ante todo lo que nos rodea lo que nos hace buscar una explicación lo más profunda, fundamental y posible. ¿Y tú, alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas? Quizá no esté dentro de nuestras posibilidades responderlas, pero lo cierto es que aun cuando nos sea imposible llegar a una verdad al respecto, no podemos dejar de cuestionárnoslo. A veces, guiados por la razón, otras por la emoción, podemos sentir, pensar o intuir que lo que existe existe con un sentido, o por el contrario, que ni siquiera la pregunta por el sentido de la existencia tiene sentido. Revisarás en clase un texto clásico sobre metafísica y lo discutirás. Esto es todo por el momento, y recuerda que, como escribió Platón en la Apología de Sócrates, una vida sin ser examinada no vale la pena vivirla. Hasta la próxima.